Lo importante no es entrar en el flujo imparable de la información de Internet, lo importante es cortarlo, pensar. Pero digo, no se trabaja sobre las causas, que tiene que ver con que la propia lógica del mercado farmacéutico ha empujado a trabajar sobre las consecuencias. En términos de presupuesto es una barbaridad la cantidad de dinero que entra a la práctica científica y tecnológica. Claro, para los negocios urge discutir, tanto hacia adentro de las comunidades científicas como con el resto de la sociedad, política científica. ¿Qué ciencias necesitamos? Este nuevo coronavirus COVID-19 podría crear la pandemia total que los científicos han predicho desde hace tiempo. ¿Fue creado en un laboratorio o es producto de la selección natural? Horacio, ¿qué haces así vestido? ¿Qué haces vos vestido así? ¿Vos te crees que esto es joda? Estamos viviendo esta pandemia ahora en el 2020, pero hace ya 12 años había advertencias de que esto podía suceder. A deadly virus, capable of contaminating the entire world, has been released by Umbrella Corporation. Oh my God. Teoría conspirativa es que el virus se creó en un laboratorio para infectar potencias mundiales y otra que asegura que es para detener protestas sociales. ¡Una locura! ¿Cómo será el mundo que se viene y cómo podemos moldearlo? Es un debate clave en medio de la pandemia por coronavirus. Pero si nada será como antes, ¿qué cosas estamos viviendo que pueden anunciarnos el futuro? No buscamos predicciones, buscamos reflexiones. Hablamos con Guillermo Folguera, doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y también licenciado en Filosofía. Es investigador del CONICET y dirige un proyecto que aborda la relación entre biología, tecnología, sociedad y naturaleza desde diferentes ángulos. Su mirada busca relaciones entre distintas áreas y disciplinas. Dictó diversos cursos y escribió numerosos artículos en revistas y libros nacionales e internacionales. ¿Qué análisis haces sobre los orígenes de la pandemia? En términos generales se están barajando dos grandes hipótesis. Una tiene que ver con que se trata de un tipo de enfermedad de origen zoonótico, de una zoonosis, que es un virus que pasa en este caso de un murciélago aparentemente, a las personas. Las zoonosis son habituales, de hecho representa un porcentaje muy grande de las enfermedades que sufrimos. Y la otra hipótesis es de origen más bien vinculado con laboratorios y experimentaciones, arrojado o no adrede, y que haya sido un virus creado artificialmente. El nivel de impacto ambiental y depredación del ambiente nos está llevando a un tipo de contacto con diferentes tipos de vectores de enfermedades, en particular los principales son murciélagos, roedores y diferentes tipos de mosquitos, que lleva a que este tipo de origen sea absolutamente plausible. Pero también la hipótesis militar, uno sabe perfectamente que se está experimentando en diferentes tipos de laboratorios con determinados objetivos, y esta doble verosimilitud de alguna manera arroja el estado natural de cómo vivimos, entre escenarios de fuerte impacto ambiental y escenarios donde las estrategias militares articuladas con los laboratorios de investigación de ciencia y tecnología son una constante. Yo realmente creo que se trata de un escenario, entre comillas, natural, de la transmisión de un virus, de una especie como algún tipo de murciélago y nosotros, lo cual también es esperable en función de determinadas características, y ahí es donde uno se mete en el escenario de Wuhan y de China y ubica que hay procesos predatorios de la naturaleza, una exposición muy marcada de determinadas especies en contacto directo con las personas y comunidades. Esto no es un tema menor. Cuando uno evalúa lo que es un ecosistema, el vínculo con las especies está mediado por diferentes tipos de bichos y de relaciones interespecífica. Si eso desaparece, estamos directamente en contacto con esos bichos y con todo lo que esos bichos pueden traer. Y si a eso le agregás la parte social, que es escenarios tremendamente hacinados, una vida precarizada y sobreexplotada, es un lugar fuertemente industrial,
y saludes de las personas, una salud tremendamente deteriorada, esto en China, pero se ha notado a nivel global, claro, es un cóctel perfecto para que esto ocurra. La capacidad de repetirse esto es muy alta, o sea, no, el carácter excepcional se lo dieron mucho más las medidas tomadas y lo que sí agrego, una tasa de contagio alto de un virus, eso sí, digamos, pero que en sí, que biológicamente obligue a escenarios muy rebuscados. No hay escenarios biológicamente muy rebuscados. Lo que tenemos hoy en China y en el resto del globo es una sobreexplotación de territorios y de cuerpos llevadas al límite. O sea, lo que vos tenés en todos los países con un modelo agroindustrial son enormes flujos humanos hacia las grandes urbes. Eso es condición fundamental, por ejemplo, para el proceso de hacinamiento que se genera posteriormente y para las tasas de contagio. Hay otros elementos fuertemente vinculados. Vos tenés dentro de los lugares rurales y periurbanos procesos enormes de contaminación química que deterioran la salud. ¿Qué va a pasar cuando llegue al centro del país con los niveles, por ejemplo, de cáncer, etcétera? ¿Qué va a pasar cuando llegue este virus? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y junto con esto, con el tema de la contaminación química, producto de estos modelos, estos paquetes industriales, aparece el otro vértice, que es el tema alimentario. El modelo de producción agroindustrial implicó un deterioro en la calidad alimentaria, no solo en la pérdida de soberanía, sino inclusive en la diversidad y en la calidad de los alimentos. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Beth. No, vete a tu cuarto, cariño. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. El poder del dinero. La mercantilización de la ciencia y la salud. ¿Cómo incide en el combate actual a la pandemia? ¿En cómo estábamos preparados para ella y en situaciones similares futuras? La salud, en el caso, por ejemplo, de esta pandemia, no se da simplemente con la presencia o no de virus. Por eso me llama mucho la atención que el gran registro que se tome, lo puedo entender en una primera instancia, y evidentemente tiene un sentido epidemiológico, pero me llama mucho la atención esa insistencia por plantear al contagio del virus como la gran medida de la situación. La salud es un fenómeno de interacción, no es un fenómeno de mera presencia del patógeno. Y esto lo empiezo a plantear porque tiene que ver justamente con empezar a trabajar cómo la mercantilización de la salud trabaja sobre la propia fragilidad de la salud. Se necesita una salud frágil para que se actúe de manera provechosa para el mercado. Por ejemplo, es una salud que requiere apoyaturas de químicos. En algún caso puede ser una ventaja, pero no se trabaja sobre las causas, que tiene que ver con que la propia lógica del mercado farmacéutico ha empujado a trabajar sobre las consecuencias. Urge discutir, tanto hacia adentro de las comunidades científicas como con el resto de la sociedad, política científica. ¿Qué ciencias necesitamos? En términos de presupuesto es una barbaridad la cantidad de dinero que entra a la práctica científica y tecnológica. Claro, para los negocios, la cantidad de dinero que están circulando en relación con las farmacéuticas, con las empresas de biotecnología, con las empresas de nanotecnología, en las diferentes formas de extractivismo. Las ciencias y las tecnologías, en su mayoría, siempre hay excepciones, ¿no? De gran medida de eso se trata, han funcionado bajo este motor, este flujo del capital, y han producido su propia subsistencia y dirigido hacia la lógica empresarial. Yo creo que necesitamos, en la discusión por dar, ciencias y tecnologías que genuinamente trabajen desde los propios problemas sociales y ambientales. La racionalidad tecnológica.
Parece haber una revalorización del trabajo científico. ¿Nos podés contar qué mirada tenés sobre esto y cómo se puede desarrollar a futuro? Me resulta muy difícil saber a dónde va este escenario. Por lo pronto, lo que vemos es una maquinaria publicitaria en relación a que las ciencias y las tecnologías parecen ser la solución o las soluciones de este problema. Yo creo que el primer punto que aparece ahí, el punto de tensión, tiene que ver con esta avanzada científico-tecnológica en esta clave, si va a despojar a las comunidades de las percepciones de lo sucedido. Porque uno puede decir, bueno, no, pero acá tienen que hablar los epidemiólogos. Y cuando uno lo traslada a otros problemas como los que hablábamos antes, dice que todos los tienen que hablar los especialistas. Por ejemplo, hay problemas con glaciares. ¿Solo los glaciólogos tendrán que hablar? Hay problemas en los territorios de Chevron y YPF. ¿Solo tienen que hablar los geólogos? ¿Quiénes son los que hablan? ¿Qué tipo de especialista habla? Han hablado, acá es muy interesante porque han hablado básicamente personas provenientes de los campos de epidemiología y virología, por un lado, y por el otro lado, científicos que trabajan en modelos y en su gran mayoría físicos. ¿No aparecieron las ciencias humanas? Sí, aparecieron, y aparecieron a mis ojos absolutamente a destiempo y justificando las acciones ya realizadas, por ejemplo con la avanzada represiva. Es muy notable cómo aparece la vacuna como la única solución a mediano y largo plazo. Y acá se ve uno de los grandes triunfos a nivel sistémico, que es, han logrado marcarnos la forma de discusión y con las lógicas que imponen. Acá claramente tiene que ver con lógicas binarias. Acá pareciera que las soluciones son o vacunas o sos antivacuna y no hay grises. También estamos trabajando discusiones en relación con la vacuna del dengue. Está bárbaro trabajar sobre la vacuna del dengue. Ahora la Aedes aegypti creo que contagia cientos de enfermedades. O sea, lo que puede aportar la vacuna ahí es muy limitado. Reitero, con esto no estoy diciendo de no trabajar sobre vacunas, ¿eh? Lo que estoy diciendo es entender los límites que significa esto y junto con eso, entender los límites que significa trabajar con cosas que sirven para el mercado. Necesitamos una ciencia, me da la sensación, que trabaje fuertemente con discursos, necesidades de comunidades extracientíficas. Ser capaces de dar discusiones hacia adentro. Esto a veces lo planteo. No, en las comunidades científicas no discutimos nada. Sí hay mucha capacidad de reventar a las personas que denuncian, ¿no? Cuando un par de geólogos y geólogas en San Juan se animaron a cuestionar los criterios establecidos para inventariar los glaciares en relación con el extractivismo megaminero y el rol de la Barrick-Gold. No se trabaja en ningún caso sobre las causas. Digo, aún el discurso científico, si se fijan, está todo el tiempo trabajando sobre posibles efectos. Las empresas están urgidas por aprobar sus productos y porque sus inversiones repercutan mucho más que en un bienestar colectivo, en ganancias. James Cole, libre de cuarentena. Gracias. Ustedes esperen fuera. Tiene antecedentes, doctora. Violencia. Antisocial 6. Violaciones repetidas del Código Permanente de Emergencia. Insolencia. Provocación. Desprecio a la autoridad. De 25 años a perpetua. No creo que nos haga daño. No va a hacernos daño, ¿verdad, señor Cole? Anormales y descontrolados. A partir de la pandemia se abre un debate sobre las respuestas de los estados en relación a la represión y el control. ¿Cómo ves esta situación? Se trata de una situación que si a mí me lo hubieran contado hace 6 meses no lo hubiera creído. No porque no crea la capacidad de represión de las fuerzas represivas o la complicidad de muchas personas y actores sociales que hoy veo cómplices, sino porque me ha sorprendido mucho la facilidad. La facilidad con que se ha montado una situación
inédita. Hay un ejercicio de los poderes, en plural, de tratar de estar probando hasta dónde pueden ir. Por ejemplo, una de las cuestiones para mí más notables tiene que ver con el intento, que fue muy marcado sobre todo en la primera fase de la pandemia, por multiplicar formas de control no canónicas. Encontraba esta dicotomía muy visible también en nuestra cultura, que es la dicotomía entre buchón y comunidad. ¿Cuál fue la solución que se hizo de diferentes lugares? ¿No? En el caso, ni hablar en el caso de Ciudad de Buenos Aires. Vos ves al vecino saliendo de tu casa, llama al 149 y denuncialo. Y le vamos a meter una multa. Porque la destrucción de la comunidad viene de la mano de la vigilancia colectiva. Porque la figura del patrón y la figura del militar y la figura del carcelero se ha corrido, no ha desaparecido, y ha sumado como actor de control al par. Denunciar y ser denunciado. Y así vamos a salir ganando todos. Esta lógica del buchoneo y de las formas de control entre pares, etc., no es la única. La forma más marcada, evidentemente, tuvo que ver con motorizar todas las fuerzas represivas. Las tenemos en las calles, las tenemos controlando. Hoy leí a la mañana, es casi lo único que se le ocurre a los poderes cuando tienen que tomar una decisión. Un intento por reciclar la imagen de muchas de esas fuerzas represivas. Es porque las fuerzas represivas en nuestro país institucionalmente no están formadas para el cuidado. Entonces, y están formadas solo para la represión. Y en segunda instancia, es porque la pregunta de si yo quiero cuidar la salud de las personas, ¿por qué lo tiene que hacer alguien que esté calzado? Y no alguien que esté preparado para cuidar. Hola terrícolas, si están viendo este video es porque ustedes hacen parte del grupo de personas que cada vez quiere estar más informado y quiere tener más herramientas para darle duro la pelea al bicho. Creo que este es un importante recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado, donde los virus que surgen en cualquier parte del planeta pueden ser una amenaza para el mundo entero. El virus capitalista. Con la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, surge una situación donde se pueden abrir debates y formas de pensar la ciencia desde una perspectiva socialista y anticapitalista. ¿Cuánto de esto se va a poder revertir a partir de lo que viene? Yo creo que se va a abrir una ventana de discusión y tenemos que ser capaces de aprovechar. Yo realmente lo creo. Y tenemos que ser capaces de organizarnos para poder repensar las bases de lo que está dando. Se ven los síntomas de desgaste. Yo no puedo quitar de mi cabeza que venimos de los casos de los incendios de Australia y del Amazonas. No son juntos, coronavirus, Australia y Amazonas son cosas que uno tendría que contar por décadas para encontrarlas juntas. Son 3 ejemplos de desgaste antrópico tremendo de la naturaleza que nos ha repercutido directamente en nuestra dinámica. Yo realmente creo que estamos pensando colectivamente qué significa salud y que todo ha quedado mucho más, nuestras carencias han quedado mucho más expresadas. Las carencias materiales, las carencias del orden, si se me permite, espiritual, en un sentido de interioridad, de bienestar, las carencias de los vínculos humanos. Nadie acá se salva solo, y nos estuvieron diciendo durante décadas la salvación es sola. ¿De acá derivamos una sociedad mejor? No. Y ahí viene, no derivamos. Pero si somos capaces de organizarnos, si somos capaces de poner en juego esto, vamos a poder revertir algunas cuestiones. También las ciencias y las tecnologías. Cuando uno analiza la historia de la ciencia y las tecnologías, bueno, costaría mucho, hay un vuelco notable durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fuertes inversiones, principalmente, inicialmente estatales, con importancia económica, de producción de alimentos y militar. Cuando uno avanza las décadas, se empieza a invertir la inversión estatal respecto a la privada, el Estado empieza a retroceder y las empresas ponen mucho acento en
la cuestión de reproducción del capital. O sea, tenemos por lo menos desde 1980 hasta la actualidad 40 años donde el sector privado deglutió gran parte del sistema científico y tecnológico para ponerlo a su servicio. Tenemos un enorme desafío y sí creo que tenemos una enorme posibilidad. Va a depender de nosotros. Y lo que sí me animo es de la necesidad de articular movimientos. Pero creo que aparece que las luchas parciales que hemos hecho requieren ser vertebradas, ¿no? Las políticas de ciencia y tecnología, las luchas ambientales, las luchas de derechos humanos, las luchas vinculadas con el feminismo, las luchas del sindicalismo, las de los pueblos originarios. Pero yo creo que la articulación entre todo eso urge, se muestra, y ojalá que la pandemia sea un gatillo para eso. Experiencias previas hay, tanto en Estados Unidos como en Europa, y en el caso latinoamericano, discusiones muy marcadas que hubo sobre todo a finales de la década del 60 y comienzo de la década del 70. Por ejemplo, recuerdo las discusiones entre Rolando García, Barsasky, ¿no? Discusiones de muy diferente tradición, marxismo, peronismo. Recuerdo también a Rodolfo Kusch. Sí, va a haber que traer cuestiones de la historia. Creo que tenemos que animarnos a inventar mucho. Creo que estamos expuestos a escenarios nuevos y ser capaces de inventar. Transmite para todo el mundo. Lo importante es intervenir el flujo incesante de Internet para pensar. Si te gustó el video, difundilo. Estamos preparando nuevas entrevistas.